La lluvia golpeaba contra las ventanas del Hospital General de Ciudad Juárez con la insistencia de un tambor. Adentro, en la sala de urgencias, Isabel Morales trabajaba el turno nocturno como lo hacía cada miércoles desde hace 8 años. Sus manos, ya acostumbradas al dolor ajeno, se movían con precisión entre los pacientes. 32 años, cabello castaño recogido en una cola de caballo desgastada, ojos que habían visto demasiado en esta ciudad, donde la violencia era tan común como el polvo en las calles. Nadie sospechaba lo que Isabel había hecho 3 noches atrás. Nadie sabía que ella guardaba un secreto que pesaba más que su uniforme blanco, que cada vez que escuchaba sirenas le aceleraba el corazón, que cada noche despertaba sudando, preguntándose si alguien había descubierto la verdad. ¿Dónde estás viendo esto ahora? Si eres de México o de cualquier parte del mundo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios de dónde nos ves. Tu apoyo significa todo para nosotros. Ahora déjame contarte cómo una enfermera ordinaria terminó mezclada con el hombre más peligroso de la región. Todo comenzó hace 2 meses, cuando Rodrigo Saldaña fue ingresado a urgencias con una herida de bala en el abdomen. No necesitaba ser doctora para saber quién era. Sus guardaespaldas, sus trajes caros, la forma en que los policías se desaparecían cuando él llegaba. Rodrigo Saldaña era el rey del Cartel del Norte, el hombre a quien nadie se atrevía a mirar 2 veces. Pero Isabel no tenía ese lujo. Era su paciente, era su responsabilidad. Durante 3 días lo cuidó. Le cambió vendajes, le administró medicinas, le limpió la herida con la precisión de alguien que había salvado cientos de vidas. Rodrigo, a través del dolor y los sedantes, comenzó a hablar. Al principio murmuraba cosas sin sentido. Luego, cuando mejoró, sus palabras se volvieron más claras. Pasó de los delirios a las confesiones. «Tú eres diferente», le dijo a Isabel durante una madrugada cuando ella le traía suero. «No me tienes miedo». «Tengo miedo de muchas cosas», respondió Isabel, inyectando el medicamento en la bolsa de suero. «Pero mi miedo no cambia lo que hago. Eres mi paciente. Punto». Algo en esa respuesta había calado hondo en Rodrigo. Quizás era que llevaba años rodeado de gente que lo adulaba o lo temía. En Isabel encontró algo raro: indiferencia profesional. No era que no le importara, simplemente no le importaba quién era él. Lo trataba como a cualquier otro paciente que llegaba herido a urgencias, y eso lo obsesionó más que cualquier amenaza o halago. Cuando fue dado de alta una semana después, Rodrigo intentó pagar. Ofreció dinero, joyas, una posición en su imperio. Isabel rechazó todo. Eso lo obsesionó aún más. Ordenó que la vigilaran. Descubrió que vivía en un departamento pequeño en la zona norte, que enviaba dinero a su madre en Chihuahua, que su hermano menor estaba desaparecido desde hace 3 años. Descubrió que Isabel era buena, genuinamente buena, y eso era un problema en el mundo de Rodrigo, donde la bondad era sinónimo de debilidad. Carlos Morales tenía 25 años cuando desapareció. Era mecánico, trabajaba en un taller independiente, soñaba con tener su propio negocio. Una noche salió del trabajo y nunca llegó a casa. Isabel lo buscó durante meses. Fue a la policía, fue a hospitales, fue a capillas, encendió velas a santos que no creía que existían. 3 años después, seguía siendo una herida abierta, una pregunta sin respuesta, una ausencia que no sanaba. Cuando Rodrigo descubrió esto, supo que había encontrado el anzuelo perfecto. 2 semanas después del alta de Rodrigo, el hermano de Isabel fue contactado de una forma que no podía ignorar. No fue un mensaje, no fue una llamada, fue un video que le llegó al teléfono mientras dormía, un video que lo despertó a gritos. En el video, Carlos estaba sentado en una silla, más delgado que lo que Isabel recordaba, con cicatrices nuevas en sus brazos, pero vivo, respirando.
Sus ojos miraban directamente a la cámara, reconociendo al que lo filmaba, pidiendo ayuda. Al final del video, una voz que no era la de Carlos, una voz que sonaba a autoridad y amenaza, decía un solo nombre: Isabel. Cuando Carlos vio ese video en el teléfono del taller donde trabajaba, sintió que el mundo se detenía. Llamó a su hermana inmediatamente. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer el teléfono. «¿Qué pasó?», preguntó Isabel, ya sabiendo que algo terrible ocurría. Su voz profesional de enfermera desapareció. Se convirtió en la voz de una hermana. «Es Carlos. Tiene un video. Está vivo. Isabel, está vivo. Pero alguien...». El hermano no pudo terminar la frase. El pánico tomaba su garganta. Isabel dejó el hospital antes de que su turno terminara. Algo que nunca había hecho, algo que no era como ella. Pero la vida, descubrió en ese momento, no siempre deja que seas quien eres. Esa noche, Rodrigo fue a buscar a Isabel a su departamento. Llegó sin guardaespaldas, solo. Se sentó en su sala como si fuera un cliente en una cantina, como si fuera dueño del lugar, porque en realidad, en Ciudad Juárez, Rodrigo era dueño de casi todo. Isabel lo miró entrar. Notó sus gestos controlados, su ropa, sus anillos de oro que brillaban bajo la luz amarillenta de la lámpara. Notó algo más, la cicatriz que ella misma había cosido hace 2 meses. La cicatriz que demostraba que ella lo había cuidado, lo había salvado. «Mi hermano», dijo Isabel antes de que Rodrigo pudiera hablar. No era una pregunta. «Tu hermano está vivo», respondió Rodrigo sonriendo sin humor. «Y puede seguir así, o puede no serlo. Depende de ti, enfermera May. ¿Qué quieres?». Rodrigo se reclinó en el sofá como si estuviera en su casa. Cruzó las piernas. Sacó un puro de su chaqueta, pero no lo encendió. Solo lo giró entre sus dedos. «Hay dinero», dijo. 20 millones de pesos. Dinero del gobierno que interceptamos hace años. Documentación, pruebas de corrupción. Todo está guardado en cajas de seguridad del Hospital General, en el sótano donde ningún auditor normal va, donde los archivos viejos se pudren en la oscuridad. He estado usando el hospital como lavadora durante años, transferencias falsas, donaciones que nunca llegaban a los pacientes. Muy ingenioso, si debo decirlo. ¿Por qué me lo dices? «Porque necesito que hagas un trabajo», respondió Rodrigo mirando a Isabel directamente. «Necesito que entres al sótano, que abras esas cajas y que dejes que mis hombres recojan el dinero y los documentos. 30 minutos. Dentro y fuera. Nadie se enterará hasta el cambio de turno. Para entonces, habrá sido como si nunca hubiera sucedido». Isabel sintió que le faltaba el aire. Rodrigo había ganado. Había encontrado el punto débil de una mujer a quien nadie podía chantajear con dinero, con poder o con amenazas. La había amenazado con lo único que importaba, la vida de su hermano. «¿Y si digo que no? Tu hermano morirá lentamente», dijo Rodrigo sin emoción. «No es personal, es solo administración de recursos. Un hombre que comió durante 3 años, que respiró aire, que ocupó espacio. Es un gasto. Para mí, la pregunta es, ¿qué tan lentamente quieres que suceda? ¿Rápido? ¿Lento? ¿Con dolor? ¿Sin dolor? Tengo opciones muy creativas». Isabel no respondió. No pudo. Imaginó a Carlos sufriendo, imaginó los sonidos que haría, imaginó que nunca volvería a verlo vivo. «Tienes 24 horas», continuó Rodrigo poniéndose de pie. «Si haces esto, tu hermano vivirá. Vivirá aquí, en México, lejos de mí. Vivirá una vida normal, o al menos lo más normal que pueda ser después de esto. Si no lo haces, bueno, entonces tendremos un problema. Y los problemas en esta ciudad tienen formas muy desagradables de resolverse». Cuando Rodrigo se fue, dejó el puro en la mesa de café. Isabel lo miró fijamente durante horas. Ese puro era un símbolo de poder, de control,
de la vida que él vivía, una vida que ahora la gobernaba a ella también. Los siguientes 5 días fueron los más largos de la vida de Isabel. No durmió, apenas comió. Sus colegas en el hospital notaron el cambio. Doctora Méndez, su jefa, le preguntó si estaba enferma. «Solo cansada», dijo Isabel. «El turno de noches es difícil». Pero no era el turno, era lo que tenía que hacer. Isabel observó, exploró durante sus turnos, accedió a archivos que supuestamente estaban sellados, descubrió que efectivamente en el sótano del hospital, en cajas de seguridad obsoletas que nadie revisaba desde años atrás, había dinero. Mucho dinero, documentos, pruebas de transferencias que implicaban a políticos, policías, gente poderosa, nombres que había escuchado en las noticias, nombres que todos conocían como criminales, pero que legalmente seguían libres. Se dio cuenta de algo más importante. Rodrigo había estado depositando dinero del cartel en el hospital durante al menos 8 años, bajo la identidad de fundaciones falsas, donaciones que nunca llegaban a los pacientes, sobornos disfrazados de compras de equipo. El hospital era su lavadora de dinero, y nadie lo sabía. O quizás, pensó Isabel con escalofríos, todos lo sabían, pero nadie hablaba. El dinero que ella manejaba, que usaba para comprar medicinas, que llegaba para equipos médicos, parte de ese dinero era sucio. Sangre convertida en efectivo, crímenes convertidos en números en un banco. Esa realización la enfermó, literalmente. Pasó una noche vomitando en el baño de su departamento, preguntándose en qué mundo vivía realmente. Pero también le dio una idea terrible, una idea que podría matarla, una idea que podría salvar a Carlos, una idea que no debería tener, pero que fue la única que tuvo. El plan era audaz, suicida incluso. Pero Isabel lo vio con claridad mientras estaba de pie en la azotea de su edificio, mirando la ciudad de noche. No abriría las cajas de seguridad, no permitiría que Rodrigo tomara ese dinero, pero haría algo infinitamente más arriesgado. Haría desaparecer el dinero ella misma. Lo robaría, lo escondería en un lugar que Rodrigo nunca pudiera encontrar. Y luego, de una forma u otra, lo usaría para lograr que su hermano fuera liberado. Era un plan basado en la teoría de que si no había dinero, Rodrigo no podría usarlo. Si Rodrigo no podía usarlo, entonces tenía un problema. Y un hombre como Rodrigo con un problema era peligroso. Pero también era negociable. Isabel pasó los siguientes 2 días preparándose. Necesitaba acceso a las cajas de seguridad sin que nadie lo supiera. Necesitaba mover 20 millones de pesos. Necesitaba tiempo, mucho tiempo. Usó sus conexiones. Un amigo de su madre que trabajaba como portero en el Hospital General desde hace 15 años. Un primo que conocía los túneles subterráneos de la ciudad porque su padre había sido ingeniero y, sobre todo, usó su conocimiento de los horarios, los cambios de guardia, los puntos ciegos en la vigilancia de seguridad, los lugares donde las cámaras no alcanzaban. También usó algo más importante, su reputación. En el hospital, Isabel era confiable, era profesional. Era la enfermera que llegaba siempre a tiempo, que cuidaba a los pacientes como si fueran familia, que ningún doctor enticía dudas. Los guardias de seguridad la conocían desde hace años. La saludaban por su nombre. Eso era su arma más grande. El viernes por la noche, mientras la ciudad dormía bajo una lluvia lenta y constante, Isabel comenzó su operación. Había planificado todo. Cada segundo, cada movimiento. Su primo, Miguel, la esperaba en la entrada del túnel subterráneo con un carrito de mantenimiento. A través de los túneles podían llegar directamente al sótano del Hospital General sin pasar por las áreas monitoreadas. Habían practicado la ruta 3 veces durante el día. Isabel estaba en el turno nocturno. A las 2 de la mañana,
Cuando el hospital estaba más tranquilo, cuando solo los guardias nocturnos patrullaban los pasillos y los doctores en urgencias estaban ocupados, ella se excusó. Dijo que iba a revisar equipos en el sótano. Nadie cuestionó. El sótano del Hospital General era como entrar a otra dimensión. Frío, húmedo. Olía a moho y a metal oxidado. Las luces fluorescentes parpadeaban, creando sombras que danzaban en las paredes. Isabel nunca había estado aquí realmente. Solo una vez, brevemente, cuando fue nueva en el hospital. Lo había olvidado. Era fácil olvidar que bajo los pisos donde salvaban vidas existía este lugar de abandono. Las cajas de seguridad estaban en una bóveda pequeña, protegidas por una puerta con código. Isabel había obtenido el código de un informático que Rodrigo pagaba. Un hombre joven que no hacía preguntas. La puerta se abrió silenciosamente. Dentro, las cajas estaban organizadas en filas, 18 cajas en total. Algunas pequeñas, otras bastante grandes. Isabel sabía, de acuerdo a los documentos que había visto, cuáles contenían el dinero. Sus manos temblaban mientras abría la primera caja. Dentro, dinero. Montones de dinero. Billetes de 100 pesos. Billetes de 500. Billetes de 1000. Apilados cuidadosamente. Más dinero del que Isabel había visto en toda su vida. Más dinero del que probablemente vería nunca. Trabajó rápidamente, metódicamente, profesionalmente, como si estuviera en la sala de operaciones, concentrada, enfocada, con cada movimiento calculado. Metió el dinero en mochilas resistentes que había llevado bajo su uniforme. Las mochilas desaparecían bajo su chaqueta de enfermera. 30 minutos, exactamente como el tiempo que Rodrigo le había asignado para la operación inversa. Cuando salió, Miguel estaba esperando en el túnel. Sin hablar, sin hacer preguntas, su primo la ayudó a cargar las mochilas en el carrito. Juntos salieron del hospital. Pero el verdadero desafío aún no comenzaba. El hospital abandonado de San Miguel estaba a 15 kilómetros de la ciudad, en las afueras, donde las carreteras se convertían en caminos de tierra y la civilización desaparecía. El hospital había sido construido hace 35 años con la intención de ser una institución de primer nivel. Había servido durante un tiempo. Luego comenzaron los escándalos. Doctores que operaban pacientes sin consentimiento, personal médico que traficaba órganos, corrupción sistémica. Cuando finalmente fue cerrado, el gobierno simplemente lo abandonó. Era demasiado vergonzoso demoler. Era más fácil dejar que muriera lentamente. Ahora era un cementerio de concreto, paredes que se caían, ventanas rotas, puertas que colgaban de sus bisagras. Pasillos donde nadie entraba porque se rumoraba que los drogadictos, los sin hogar y cosas peores habitaban sus sombras. Miguel dejó el carrito a 1 kilómetro del hospital abandonado. Desde ahí ellos caminaron. El camino era difícil, lleno de escombros y vegetación salvaje. Isabel llevaba 2 mochilas. Eran pesadas. Cada paso era una agonía, pero no se detuvo. El hospital de San Miguel por la noche era un laberinto de pesadilla. Escaleras que subían a ninguna parte, puertas que no se abrían, pasillos que parecían eternos, habitaciones donde la oscuridad era tan completa que era casi tangible. Pero Isabel lo navegó como si lo hubiera hecho toda su vida. Su primo había traído una linterna, pero ella se rehusó a usarla. La luz podría atraer atención. En lugar de eso, dejó que sus ojos se adaptaran a la oscuridad. En el segundo piso encontró lo que estaba buscando. Una puerta de metal que dice Psiquiatría, ala sur. Detrás de esa puerta, un pasillo. Y en ese pasillo, en la tercera habitación, estaban las cajas de internamiento que ya no usaban. Una de esas cajas tenía una pared falsa. Su primo había investigado el lugar semanas atrás, buscando puntos de entrada. Había encontrado esto,
Un espacio entre paredes, grande enough para un hombre, accesible si conocías exactamente dónde presionar. Isabel presionó. La pared se movió. Dentro, un espacio vacío de aproximadamente 2 metros por 1,5. Polvo, arañas. El olor a años de abandono era perfecto. Colocó las mochilas cuidadosamente en el fondo del espacio. Luego, usando su teléfono, tomó fotos del lugar. Las coordenadas exactas, la forma de la pared, la secuencia de movimientos para abrirla. Necesitaba recordar esto, necesitaba documentarlo, de alguna forma. Cuando hubo terminado, selló la pared de nuevo. Ahora, el dinero estaba a salvo, escondido, donde nadie podría encontrarlo, ni Rodrigo, ni la policía, ni nadie en el mundo, excepto ella. Volvieron al Hospital General justo antes del cambio de turno. Isabel se quitó la chaqueta de enfermera sucia. Se lavó las manos. Se peinó. Se convirtió de nuevo en la enfermera profesional que todos conocían. A las 6 de la mañana, cuando su turno terminó, fue a checar a algunos pacientes antes de irse. Pasó por doña Mercedes, quien estaba despertando lentamente de sus sedantes. La anciana sonrió al verla. «Buenos días, mija. ¿Cómo dormiste?» «Bien, doña», mintió Isabel. «¿Y usted? ¿Le duele algo?» «No, me duele todo, pero no es nada nuevo», respondió la anciana con humor oscuro. Luego, mirando a Isabel más de cerca, agregó: «Tienes los ojos de alguien que ha visto cosas esta noche, cosas que no debería haber visto». Isabel casi se quiebra. Por un momento, consideró contarle todo, pero no lo hizo. En cambio, sostuvo la mano frágil de doña Mercedes, tan delgada que parecía hecha de papel. La anciana no hizo preguntas, simplemente sostuvo su mano. A veces, eso era suficiente. A las 8 de la mañana, Rodrigo se enteró de que el dinero había desaparecido. Sus hombres llegaron al Hospital General listos para recoger los 20 millones. Abrieron las cajas de seguridad. Las encontraron vacías, completamente vacías. El pánico fue instantáneo. Rodrigo estaba en un restaurante en el centro de Ciudad Juárez cuando recibió la llamada. Dejó su café sin terminar, dejó dinero en la mesa y fue directamente al hospital. Isabel lo vio llegar. Vio a sus hombres rodeando el edificio. Vio el caos que comenzaba y sintió que su corazón se aceleraba de una forma que no lo había hecho en años. Ahora todo dependía de lo que pasara en los siguientes minutos, de cómo jugara sus cartas, de si conseguía salir viva de esto. Rodrigo fue directamente a buscarla. La encontró en la sala de urgencias, trabajando como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de robar 20 millones de pesos a uno de los hombres más peligrosos de México. «¿Dónde está?», preguntó, su voz peligrosamente calma. Su tono era el de un hombre cuya paciencia había terminado. Sus ojos no eran los de un ser humano, eran los de un depredador que había sido traicionado. «¿Dónde está qué?», respondió Isabel, continuando su trabajo. «Revisando la presión arterial de una paciente sin mirarlo». «No me hagas esto, Isabel», dijo Rodrigo acercándose. «No me juegues. Puedo matar a tu hermano en este momento. Una llamada, un segundo». Finalmente, Isabel lo miró. Sus ojos estaban asustados, pero algo más, algo calmado, algo decidido. «Matarías a mi hermano de todas formas», dijo, bajando la voz para que solo Rodrigo pudiera escucharla. «Cuando tuvieras el dinero, Carlos se convertiría en una responsabilidad, en un testigo, un riesgo. Yo soy una enfermera, Rodrigo. He visto suficiente para saber cómo funcionan estas cosas. He pasado 8 años en este hospital viendo cómo las personas desaparecen, cómo sus familias buscan, cómo las promesas no significan nada. No existe salida limpia para Carlos si le doy lo que quieres».
La única razón por la que seguía vivo era porque eras demasiado ocupado para matarlo. Pero si me entrego ese dinero, ya no tendrías razón para dejarlo respirar. Rodrigo la miró. Sus puños se cerraron. Estaba considerando matarla aquí mismo, frente a los pacientes, frente a los doctores, frente a todos. ¿Dónde está el dinero? Preguntó, cada palabra como un golpe. En un lugar seguro, respondió Isabel, en un lugar que solo yo conozco, y que permanecerá seguro mientras mi hermano siga vivo. Es muy simple, Rodrigo. ¿Quieres el dinero? Yo quiero a mi hermano. Tú tienes a mi hermano, yo tengo tu dinero, esto es un empate. En ese preciso momento las puertas del hospital se abrieron. Agentes federales entraron, no policías locales, federales, hombres con rifles, escudos. La determinación de gente que viene a arrestar a alguien importante. Rodrigo comprendió inmediatamente que había sido traicionado, pero no por Isabel, no en ese momento. No de la manera que importaba. Lo que Rodrigo no sabía era que Isabel había hecho algo más que robar el dinero. Mientras estaba en el sótano, había tomado fotografías de los documentos. Documentos que implicaban no solo a Rodrigo, sino a generales del ejército, a gobernadores, a jueces, a hombres cuyo poder parecía invulnerable. Esos documentos, Isabel los había enviado, de forma anónima, a una periodista que trabaja para un periódico nacional, una mujer que no podía ser comprada, que pasó años investigando la corrupción, una mujer que estaba esperando exactamente este tipo de evidencia para romper una de las historias más grandes de la década. La periodista había verificado la información, había contactado a sus fuentes, y había ido directamente a los federales que no estaban comprometidos, que aún creían en la ley, que aún creían que la justicia era posible. Eso había tomado tiempo, casi una semana. Suficiente tiempo para que Rodrigo se calmara, para que pensara que Isabel estaba mintiendo, para que considerara sus opciones, pero no suficiente tiempo para que terminara el juego. Cuando los federales entraron al hospital, Rodrigo supo que el juego había terminado. No sabía exactamente cómo o por qué, pero comprendió que algo había ido mal, algo que estaba fuera de su control. Lo arrestaron sin resistencia, quizás porque sabía que no tenía opción, quizás porque por primera vez en su vida había encontrado a alguien más audaz que él. Mientras lo sacaban del hospital, Rodrigo miró a Isabel una última vez, y en esa mirada ella vio algo que no esperaba: respeto. Carlos fue liberado 3 días después. Lo encontraron en una bodega abandonada en las afueras de la ciudad, desorientado, drogado ligeramente, pero vivo de una forma que nadie esperaba que volviera a estar. Isabel fue a recogerlo al hospital, donde lo llevaron para examinarlo. Cuando lo vio, lo abrazó y lloró por primera vez en años. Carlos estaba delgado, tenía cicatrices. Sus ojos no eran exactamente los mismos, pero era Carlos. Era su hermano y estaba vivo. «¿Qué hiciste?», preguntó Carlos, sentado en la cama del hospital. «Lo que tenía que hacer», respondió Isabel. «Ahora recuperemos nuestras vidas». Las semanas que siguieron fueron de caos sistemático. Los documentos que Isabel había robado fueron publicados por la periodista. Causaron un escándalo nacional. Generales fueron arrestados, gobernadores renunciaron, jueces fueron destituidos, la corrupción fue expuesta. No fue suficiente para cambiar todo el sistema. Los sistemas de corrupción en México son demasiado profundos, demasiado entrelazados. Pero fue suficiente para romper una parte importante de la cadena. Rodrigo fue condenado por crímenes de narcotráfico. No exactamente por todo lo que había hecho, pero fue algo. El dinero en el hospital abandonado permanecía donde estaba. 6 meses después, Isabel seguía trabajando en el Hospital General. Doña Mercedes había muerto en paz, en su cama, con la mano de Isabel sosteniéndola. Había sido un final tranquilo,
Un final que la anciana había ganado. Carlos trabajaba ahora en un taller de autos, el mismo donde había trabajado antes de desaparecer. Pero era diferente, había necesitado terapia, necesitaba medicamentos. Los traumas no desaparecen fácilmente, pero estaba reconstruyendo su vida, pieza por pieza. A veces, Isabel y Carlos se sentaban juntos en el departamento, en silencio, ambos sabiendo lo que ella había hecho, lo que había arriesgado, lo que había logrado, y ambos sabiendo que el dinero en las paredes del hospital abandonado era una promesa incompleta, una decisión pospuesta. Isabel nunca volvió al hospital abandonado, no quería. Parte de ella tenía miedo de que el dinero hubiera desaparecido, robado por otros. Otra parte de ella tenía miedo de que siguiera allí, llamándola, tentándola con lo que podría hacer. Usó sus ahorros, sus sueldos de enfermera para hacer cosas pequeñas, donó a orfanatos, ayudó a familias de pacientes que no podían pagar sus medicinas. Envió dinero a la madre en Chihuahua, pero en cantidades que no levantarían sospechas. Hizo lo que podía con lo que tenía, pero siempre, en el fondo de su mente, sabía que el dinero estaba allí, en el hospital abandonado, en una pared falsa, en una habitación donde nadie entraba, esperando. Un año después de todo, Isabel recibió una visita inesperada. Era de noche. Estaba en su departamento, leyendo un libro. Llamaron a su puerta. Cuando la abrió, encontró a una mujer, la periodista, la mujer que había publicado los documentos. ¿Podemos hablar?, preguntó. Se sentaron en la sala. La periodista, cuyo nombre era Sofía Ramírez, fue directa. «Sé lo que hiciste», les dijo. «Sé que fuiste la fuente. Sé que robaste los documentos. He estado investigando desde que publiqué la historia, tratando de descubrir quién era la persona lo suficientemente valiente y lo suficientemente loca para hacer esto. Tomó tiempo, pero lo descubrí. También sé que hay dinero, dinero que desapareció, dinero que nadie puede encontrar». Isabel no dijo nada. Su corazón aceleró. «No quiero el dinero», continuó Sofía. «No vine aquí para extorsionarte. Vine porque creo que deberías hacer algo con él, algo significativo. He hablado con organizaciones que trabajan con víctimas de violencia, con familias de desaparecidos. Hay cosas que ese dinero podría lograr, cosas que podrían cambiar vidas». «¿Por qué confías en mí?», preguntó Isabel. «Porque sacrificaste tu seguridad por tu hermano», respondió Sofía. «Eso me dice que valoras la vida. Y la gente que valora la vida tiende a hacer lo correcto cuando se le da la oportunidad». 3 meses después, Isabel llevó a Sofía al hospital abandonado. Fue de día, en horas donde la luz del sol podía penetrar las ruinas. Accedieron a través de una puerta que habían dejado sin cerrar, subieron las escaleras, encontraron la habitación. La pared falsa seguía siendo exactamente como la habían dejado. Dentro las mochilas, el dinero, intacto. Sofía miró las mochilas. Luego miró a Isabel. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó. «Lo correcto», respondió Isabel, «sea lo que sea eso». El dinero se convirtió en una fundación, no con el nombre de Isabel, con un nombre que hacía referencia a los desaparecidos, a las víctimas, a todos aquellos cuyas voces habían sido silenciadas. La fundación comenzó pequeña, una oficina, 2 trabajadores, un teléfono, pero creció, ayudaba a buscar desaparecidos, proporcionaba asesoría legal a familias, ofrecía psicoterapia a sobrevivientes y, lo más importante, daban esperanza. Isabel continuó trabajando en el hospital, continuó siendo una enfermera, pero ahora también era la invisible mano detrás de algo más grande que ella, alguien que había transformado la corrupción en compasión. Carlos, después de 2 años, fue a trabajar con la fundación. Se convirtió en coordinador de casos.
Ayudaba a otras familias a buscar a sus seres queridos, porque él entendía, porque él había estado del otro lado, porque él sabía que el dolor de un desaparecido es diferente. Es un dolor que nos cierra, que nos sana, que solo puede ser transformado en propósito. 2 años después de que todo comenzó, Isabel estaba en el departamento de Sofía viendo un documental que la periodista había hecho sobre la corrupción en el sistema de salud. El documental mencionaba los documentos, mencionaba la operación que había expuesto a los generales corruptos, pero no mencionaba a Isabel, no mencionaba su nombre, no revelaba su identidad. ¿Por qué?, preguntó Isabel. Porque aún hay gente peligrosa en el mundo, respondió Sofía. Gente que querría venganza, gente que no ha olvidado. Si quieres vivir una vida normal, una vida de enfermera que ayuda a la gente, entonces necesitas permanecer en las sombras. Isabel asintió. Sabía que Sofía tenía razón, pero también sabía que había cosas en la vida que eran más importantes que la seguridad. Había vidas que salvar, había personas que ayudar, había un mundo que cambiar, una decisión a la vez. 5 años después, el hospital abandonado de San Miguel finalmente fue demolido. El gobierno decidió que era demasiado peligroso dejar que continuara de pie, que había demasiadas historias de delincuentes y adictos dentro, que era tiempo de limpiar. Isabel fue a ver la demolición, se paró a distancia, viendo cómo el edificio se desmoronaba. Polvo, escombros, ruinas que se convertían en ruinas. La pared falsa donde había escondido el dinero fue destruida con todo lo demás. El espacio que había sido su secreto, su carga, fue eliminado. Sintió que algo en su interior también se liberaba. Hoy, 10 años después de que todo comenzó, Isabel Morales continuaba siendo enfermera en el Hospital General de Ciudad Juárez. Continuaba cuidando a los pacientes, continuaba salvando vidas. Su hermano Carlos dirigía la fundación, se había casado, tenía hijos, había reconstruido una vida que nadie pensó que fuera posible. Sofía, la periodista, había ganado un premio por su investigación sobre la corrupción. Continuaba escribiendo historias que importaban. Rodrigo, en prisión, esperaba su sentencia final. Nunca admitió de dónde desapareció el dinero, nunca sospechó completamente de Isabel. Simplemente asumió que había sido traicionado por sus propios hombres, y Isabel cada mañana se despertaba sabiendo que había hecho lo correcto. No fue fácil, no fue sin costo, pero fue correcto. A veces, cuando pasaba por el lugar donde una vez estuvo el hospital abandonado, veía un parque nuevo, un espacio público donde las familias jugaban, donde los niños reían, donde la ciudad estaba intentando sanar de sus heridas, y Isabel sonreía, porque sabía que en alguna forma ese parque era parte de su legado. El dinero del crimen se había convertido en un espacio de paz. La corrupción se había transformado en compasión. Era una pequeña venganza contra un mundo que era demasiado oscuro. Era su forma de luchar contra el sistema. Era su forma de ser una enfermera no solo en un hospital, sino en una ciudad entera. Isabel Morales, la enfermera que engañó al rey del cartel y ocultó los billetes en un hospital abandonado, continuaba viviendo. Continuaba trabajando, continuaba salvando vidas, y nadie, excepto Carlos y Sofía, jamás sabría completamente lo que había hecho. Pero en las paredes del nuevo parque, donde una vez estuvieron ruinas, donde ahora había flores y risa de niños, allí estaba la verdadera historia. La historia de una mujer que eligió hacer lo correcto, incluso cuando le costó todo.